Al principio tú vas a ver que esa palabra empieza a dar fruto en ti y empiezas a ver los primeros frutos. Es el 30% porque está haciendo la producción, la palabra en tu vida. Es el 30%. Después miras cómo vas desarrollando y creciendo en ti, ya empiezas a dar el 60%. Y después da la totalidad, porque esa palabra es poderosa. Entonces deja que esa palabra caiga en tu corazón y haga el efecto en mi vida y en tu vida. ¿Hacemos ese trato? Pueblo de Dios, hacemos ese trato. Gloria a Dios. Y le voy a dar el tiempo al pastor que tenemos el gran gusto, Pastor Alex Hernández, de tenerte en medio de nosotros. Y gracias por haber recibido la invitación nuestra de estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tu bendición, por tu vida. Gracias, Ministerio de Alabanza, que Dios les bendiga. La verdad es que uno podría seguir alabando al Señor más tiempo, ¿verdad? Pero no siempre el cuerpo aguanta la exigencia que lleva la alabanza. Máxime cuando uno ya peina suficientes canas, cuesta más a mantener el ritmo. Pero estamos bendecidos, hermanos, agradecidos con Dios. Estamos siempre expectantes de lo que Dios desea, de lo que Dios hace, y pues el deseo de Dios siempre satisface toda nuestra necesidad. Y pues vamos a aprovechar el tiempo en lo que es menester aprovecharlo ahora, que es el tiempo de la palabra del Señor. Amén. Una curiosidad, nada más es una curiosidad personal. ¿Pueden levantar su mano los que les gusta tomar notas? Bueno, ese es un número respetable. Le digo esto porque eso me ayuda a mí a determinar la velocidad para expresar las ideas. Porque si no, cuando uno toma nota y el predicador no mide la velocidad, uno no ha terminado de anotar una, ya él va por 3, ¿verdad? Y después se queda uno, ¿y qué dijo? ¿Y qué fue? ¿Con qué remató? Entonces, eso me ayuda para poder moderar la velocidad con la que yo pueda expresar las ideas. Hoy, con la ayuda de Dios, yo deseo, bueno, es el sentir de Dios en mi corazón más que mi deseo, dejarle una especie de bosquejo, una especie de bosquejo de estudio, una especie de bosquejo de trabajo. Un bosquejo que le pueda servir a usted para que invierta tiempo de manera personal, y entonces es importante que usted tome esas notitas. Hay quienes tienen una memoria, pero tremenda, ¿verdad? Memoria de elefante, se dice por ahí, porque los elefantes tienen muy buena memoria, aunque últimamente han descubierto, por ejemplo, que los cuervos nunca olvidan el daño que les hacen. Entonces es mejor la memoria del elefante que la del cuervo, ¿verdad? Porque el cuervo nunca va a ser restaurado, y de hecho no es casualidad que por eso aparece en la Biblia con algunas funciones. Pero le decía esto porque todos los libros de la Biblia tienen alguna peculiaridad. Todos los libros de la Biblia tienen 1, 2, 3, 4 o hasta 5 peculiaridades que a nosotros nos permiten aprender ciertas líneas de enseñanza. Y así uno puede ir identificando en esos libros una idea central, algo que es presentado o expresado de parte de Dios. Pues el libro que vamos a aprender, porque vamos a ver todo el libro completo esta noche, completito, pero esos puntos que yo le estoy mencionando, no lo vamos a ver todo. Por eso le dije, lo que yo deseo es dejarle un bosquejo de trabajo que a usted le permita pasado mañana, que es descanso, y los días subsiguientes, revisar sus notas, detenerse, orar, preguntar a Dios, para que usted pueda seguir creciendo. Yo me voy a enfocar en un solo punto, porque solo para eso me alcanza medianamente el tiempo ahora, pero le voy a dejar esa línea de trabajo, ¿verdad?, para que usted ocupe tiempo, y usted va a ver lo precioso que aprende uno ahí. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan
tiene un elemento muy singular. Tiene un elemento que la palabra de Dios es muy significativo, que en la realidad que nosotros vivimos, humanamente hablando, pues es un elemento vital. Sin ese elemento la vida no sería posible en el planeta. Sin ese elemento nosotros no podríamos desarrollar nuestra vida natural. Y ese elemento aparece 9 veces en este libro como un mensaje. 9 veces. Quizá 10, quizá 11, si queremos irnos un poquito más lejos. Y es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan contiene 9 mensajes puntuales con agua. Hay 9 mensajes de agua en el Evangelio de Juan. Quizá 10, quizá 11, si queremos ser un poquito más acuciosos e ir un poquito más profundamente al contenido del libro. Yo le voy a hacer una breve descripción de los 9 mensajes de agua del Evangelio de Juan y luego me voy a quedar con uno, que voy a gastar los últimos minutos que me van a ir quedando del tiempo que dispongo para poder abordar ese punto que en particular el Señor inquietó mi corazón para que lo pudiésemos compartir. Amén. Bueno, entonces, tiene su Biblia, ¿verdad? Tiene su Biblia ya a la mano, Evangelio de Juan. Y vamos a ir entonces, yo le voy a dar las citas muy puntuales, le dije que quiero ir muy ordenado en el fluir de las ideas, porque me interesa sobremanera que las ideas en usted queden suficientemente claras y que no se vea en la situación de que no anotó, no logró captar la idea. Entonces yo voy a ir con cierta cadencia en el mensaje para poder explicar. Amén. Capítulo 2 del libro de Juan. Puntualmente los versos del 7 al 9, pero usted puede leer todo lo que está relacionado en esa función. El Evangelio de Juan, como le dije, contiene estos mensajes de agua o con agua para explicarnos lecciones muy profundas. Y en el capítulo 2 del Evangelio de Juan encontramos las aguas del gozo, las aguas del regocijo, las aguas de la alegría. La Biblia describe en todo el capítulo 2 que hubo un matrimonio que estuvo a punto de fracasar sin haber iniciado. Un matrimonio que estuvo a punto de derrumbarse sin haber iniciado como matrimonio. Porque resulta que al de siempre le fallaron los cálculos y no consideró adecuadamente la cantidad de vino que era necesaria. Ahora se puede usted imaginar cómo se sentirá una esposa que su esposo hizo mal los cálculos del vino, quizá no, yo solo sentí aquí algo que me estaba. En mi país decimos codo, ser codo, tacaño, agarrado, duro con el dinero. ¿Sabe que uno de los problemas más comunes en los matrimonios es por dinero? Por diferentes razones. Como no es culto matrimonial, no voy a hablar más al respecto, ¿verdad? Pero tenemos este matrimonio en donde ya la esposa sin lugar a dudas está mal, porque le llegaron a decir al novio, mira, se acabó el vino. Y los invitados estaban en lo mejor de la fiesta. ¿Por qué no le fueron a decir a la novia? Porque si le dicen a la novia, y es ella la que va a hablar con el novio, saber cómo hubiese terminado ese asunto. Pero le dijeron al novio, mira, se acabó el vino. Gracias a Dios. Ese día estaba ahí alguien muy importante.
alguien que maneja el agua, alguien que maneja la necesidad, alguien que tiene compasión, alguien que tiene misericordia. Y entonces hay una serie de circunstancias ahí que se mueven, que se dan, y al final Jesús da una instrucción. Dice que había ahí unas tinajas que servían para llenarlas de agua para el rito que tenían los judíos de la purificación. Y dijo Jesús: llenen las tinajas hasta el borde. Y luego mandó llamar al maestresala, al experto, al wedding planner. Y le dijo: mira, ven, prueba el contenido de las tinajas. Y resulta que ya no era agua, ahora era vino. Nosotros venimos a recibir la palabra que tipifica el agua y a la inversa, ¿verdad? Pero solo el Señor puede hacer que esa palabra se convierta en gozo. Solo el Señor puede hacer que esa palabra se convierta en mi alegría, que se convierta en mi bendición, aunque a veces el mensaje sea un poquito áspero, sea un poquito filoso. Ahora, llama poderosamente la atención que precisamente el primer milagro que Jesús hace, lo hace en una boda a punto de fracasar y utilizando el elemento del agua. Aquel matrimonio pudo haber sido un desastre, pero la intervención del Señor lo salvó. ¿Quién cree usted que era el más contento? El novio. Ya estaba pensando: ¿y cómo le digo que no me alcanzaron los cálculos? Y todavía con eso viene el maestresala y le dice: mira, aquí ocurrió una cosa extraña, le digo, porque la mayoría primero dan un vino y después dan el otro. Primero dan el vino chueco, digo, ese barato, y cuando ya los invitados están un tanto mareados por el vino, entonces, dan el vino, bueno, dan el chueco al final, porque ese ya cuando están mareados no sienten ni qué están tomando, ¿verdad? Pero tú, le dice, tú eres especial, guardaste el mejor vino para el final, la fiesta se puso mejor después. Con más alegría, siguieron los cantos, siguió la música, siguió el matrimonio. Entonces el primer mensaje que aparece con agua en el Evangelio de Juan es el mensaje de las aguas que se convierten en vino. Es un bosquejo. No me voy a detener más de lo necesario de aclarar algún panorama, porque yo le quiero a usted dejar un bosquejo de los 9 mensajes de agua que hay en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya usted por su cuenta irá a su casa, apartará su tiempo, abrirá su Biblia, tomará sus notas y buscará más del mensaje de las aguas que se convierten en vino. Acá, por ejemplo, venimos a un retiro con el deseo de que las aguas se conviertan en vino, porque venimos cansados, quizás saliendo de algunos problemas, resolviendo algunas situaciones. Algunos, como bien decía mi hermano Orlando, haciendo algún sacrificio económico para poder cubrir su participación, y cuando llega se descubre usted que el Señor tiene todo preparado y que el Señor tiene todo arreglado. Yo le quiero dejar un consejo con el respeto delante de mis hermanos pastores, porque ellos son sus autoridades. Le quiero dejar un consejo. Cuando vaya a un evento como este, un retiro como este, y su economía esté bien, ayude a alguien a que participe del retiro. Da usted lo que cuesta su participación y luego dice: hermano pastor, quiero aportar un retiro. Usted sabrá quién lo necesita. O 2 retiros, o 3 retiros, o 1,5, 2,5, lo que su economía pueda. Porque hay alguien orando a Dios, pidiendo tener la oportunidad de estar en el retiro, pero su economía puede andar un poco marchita en esos días, ¿verdad? Y entonces usted va a ser de bendición a alguien más, y ese alguien más, sin saber quién le ayudó, porque usted no espera un diploma que le den por haber pagado más retiros, ¿no? Ese alguien orará a Dios y dirá: Padre, gracias porque pude venir al retiro. Bendice, Señor, a aquel que proveyó para que yo pudiera venir. Se elevan acciones de gracias a Dios porque se dio esa oportunidad.
Y si de repente usted se entera que con lo que usted dio ayudaron al que le cae mal, le es doble bendición. Y dice usted, para haber sabido. No, pues si por eso lo está enseñando Dios, para eso lo está probando Dios. ¿Me explico? Entonces, primer mensaje con agua. Le dije, son 9 sucesivos. Pero si queremos ir un poquito más acuciosamente, yo se los dejo como una inquietud. Un poquito antes va a encontrar las aguas del bautismo de Juan el Bautista. Que también, pero como no aparecen en la línea después, pero usted lo puede tomar ahí. Ya con ese son 10. Le voy a sugerir el 11º mensaje con agua. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba desde el principio. Y nada de lo que fue hecho sin la participación de Él. Y según el Génesis, ¿qué elemento usó el Señor para crear? El agua. Y ahí usted se fue un poquito más lejos, ¿verdad? Pero si no quiere ocuparse en eso, por lo menos agarre los 9 mensajes que están en sucesivo. Amén. Bueno, vayamos al segundo, que probablemente es el que nos va a ocupar un poquito más de tiempo, que yo sentí de Dios, quizá el tercero, perdón. Las aguas del nuevo nacimiento. Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Dice la Biblia que vino Nicodemo de noche. Él era un fariseo, tenía miedo de que lo identificaran sus compañeros. Entonces se acerca a Jesús de noche, se envuelve en su manto, llega donde el Señor, y el Señor le tiene la respuesta antes de que él formule la pregunta. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces dice Nicodemo, Señor, ¿cómo puedo yo, siendo ya un viejo, entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, le dijo el Señor, no necesitas entrar en el vientre de tu madre. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Porque si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces son las aguas del nuevo nacimiento que nos preparan para la entrada en el reino de Dios. Yo le quiero dar una noticia, espero decirla correctamente y no generar algún pensamiento negativo en usted. Nosotros todavía no hemos entrado en el reino de Dios. Amén. Somos iglesia, somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, pero todavía no hemos cruzado el último umbral para decir que ya entramos en el reino de Dios. Usted quizá va a oír por ahí algunas doctrinas que dicen que el reino de Dios ya está en la tierra y que por eso hay que tener dinero, riqueza, fama, fortuna, popularidad, y todo eso se está enseñando ahora. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Cuando tomamos esta misma idea y vamos al libro de los Jueces, en la preparación de la novia, Ruth la novia, la esposa de Booz, figura de Cristo con la iglesia, debieron ocurrir 3 cosas que le dijo Noemi como consejos a su nuera Ruth para que se pudiera casar con Booz, ¿verdad? Le dijo, lávate, agua, úngete, Espíritu Santo. Lo mismo que le dijo el Señor a Nicodemo, pero luego le dijo algo más, ponte tus mejores ropas. Entonces nosotros nacemos del agua cuando nos convertimos a Cristo, vamos a las aguas del bautismo y ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Pero estamos en el proceso de cambiar nuestras vestiduras. Porque, hermano amado, si somos honestos, reconocemos que muchas veces se manifiestan todavía en nosotros las vestiduras de la pocilga. ¿Se recuerda del pródigo? Cuando regresó, ya estaba con el padre, le plantó el padre tremendo beso en el cuello, que era la manera de saludo de ese tiempo, lo recibió, ¿verdad? Y ya tenía el buey engordado para la fiesta, pero dijo,
Primero hay que bañarlo, primero hay que cambiarle la ropa, después la fiesta. No era así cochambroso como viene, hagamos la fiesta. No, digo, primero hay que arreglarlo. Y nosotros acá, hermano, en estas celebraciones apenas tenemos pequeñas probaditas de lo que será la gran fiesta de las bodas del Cordero del Señor. Apenas estamos, hermano, probando un poquito de lo que va a ser esa celebración. Ahora yo le dije más temprano, una verdad, estamos acá en tiempo de alabanza, cantamos ya a mi edad 15, 20 minutos y ya siento que las baterías se me descargaron. No era así cuando era joven, por supuesto, pero ahora ya platicamos. ¿Dónde está hermano Ramoncito? Dicen, lo agarran a uno los jóvenes 10 minutos y ya se queda uno respirando grueso, ¿verdad? Las aguas del nuevo nacimiento. Sigue estudiando eso, tómelo y va. Mensaje de las aguas del nuevo nacimiento. Por eso la esposa del Cordero tiene que pasar primero por el ciclo del agua, que por lo menos tiene 7 ministraciones. Pasar por el ciclo del Espíritu, que por lo menos tiene 12 ministraciones. Y luego cambiarse las vestiduras. ¿No dice la Biblia que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente? Pero hermano, a veces venimos nosotros a la presencia de Dios no con vestidos blancos. Estoy hablando espiritualmente. Nuestros vestiditos a veces vienen manchados de orgullo, de ego, maledicencia, alguna manchita que viene por ahí. Pero la Biblia dice que la esposa tiene que ser presentada con vestidos blancos, sin manchas y sin arrugas. Entonces hay un trabajo que seguir uno buscando ahí. Vital el agua, vital la unción del Espíritu Santo y vital. Había pensado no decir esto, pero se lo voy a decir. No tenemos mucho problema, dice el agua, gloria a Dios, la palabra, sí, bendición de Dios. Al Espíritu Santo, glorioso. ¿Quién no disfruta la presencia, la unción del Espíritu Santo? Pero los únicos que le pueden cambiar sus ropitas viejas en ropitas nuevas son estos hombres que están aquí. ¿Me explico? Son ellos, hermano Jorgito, hermano Ramoncito, hermano Oscarito, hermano Ricardito, hermano Orlando. Son ellos los responsables de cambiarle sus vestidos. No tenemos problemas con la palabra, ni con Cristo, ni problemas con el agua, mucho menos problemas con el Espíritu Santo. Pero dejar que hermano Orlando sea el que me cambie mis vestidos, eso ya son otros $20. Pero son ellos. Ese es trabajo del pastor. Cambiarle sus vestiduras a la esposa de Cristo. Quitarle las ropas viejas y ponerle las ropas nuevas. Dice la Biblia, desechemos la levadura vieja de maldades. Y eso es el trabajo que solo ellos lo pueden hacer. Usted puede platicar con sus amigos. Usted puede platicar con sus amigas. Usted puede quedar y convenir un cafecito para comadrear. Pero eso no es ministración. Hasta cierto punto puede ser un cotorreo nada más. Pero sentarse con uno de estos hombres y decirle, hermano, mire, descubrí en el retiro, me di cuenta que tengo ropas de orgullo. ¿Qué hago, pastor? Son ellos en ese trabajo. Amén. Bueno, sigamos avanzando, porque si no, me gasto los minutos que tenemos acá. Número 3, capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Si me permite, solo quiero ordenarme. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan aparece una mujer. Algunas veces el Señor Jesús
hacía administraciones públicas, ¿verdad? Miles. Se estima 5,000 hombres en una, 4,000 hombres en otra, más las esposas, más los hijos. Si uno hace alguna ponderación de números ahí, puede saber, por ejemplo, que en algún momento hubo 20,000 personas que se alimentaron de pan que se multiplicó y de pescados que se multiplicaron, ¿verdad? Algunas otras veces Jesús tomaba grupos más pequeños y a ese grupo más pequeño el Señor le enseñaba otro nivel de enseñanza. Algunas otras veces reducía más el número y ahí el Señor hablaba cosas más profundas. Lea el capítulo número 13 del Evangelio de Mateo, ahí va a tener usted información de eso. Pero algunas otras veces el Señor Jesús personalizaba las enseñanzas. Y aquí ocurre una cosa extraordinaria. Despide el Señor, bueno, no despide, manda a los discípulos que vayan a la ciudad a comprar alimentos y se queda él sentado en el brocal del pozo de José. Sale de la ciudad una mujer que viene para venir a suplir su abastecimiento de agua al pozo. Y cuando se acerca al pozo, Jesús le dice a la mujer: dame de beber. Ella se sorprende, dice: judíos y samaritanos no tienen trato. Ella se sorprende y entonces le dice el Señor, porque ella le dice: no, mira, ¿por qué me hablas si entre nosotros no hay ninguna relación? Y entonces Jesús hace algo raro. Trae a tu marido, le dijo. Y empezó la samaritana, igual que la chilindrina. Todos conocemos a la chilindrina, ¿verdad? ¿O no? Luego aclaró la voz, se compuso: es que no tengo marido, dijo. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él que te diera de beber y el agua que Él te dé no te dejará tener sed jamás. Esas son las aguas de la administración. ¿Sabe por qué la vida de muchos cristianos es una vida seca? Y muchas veces es una vida seca en medio, pero no en la palabra. Es una vida seca en medio de unos cultazos gloriosos. Pero ahí estamos como piedras en el río, mojados por fuera y secos por dentro. Porque para que el agua pueda permear en esa piedra, necesita ser ministrada. Necesita ser trabajada. Yo pienso que la mujer samaritana era una mujer dura. No sabemos cómo se había deshecho de 5 maridos. Pero eran 5 en la lista. Y al que tenía también lo tenía bajo sus faldas. Y entonces, cuando el Señor le responde así, mire la respuesta. Me parece que eres profeta. Es que la administración necesita la aplicación de los dones proféticos. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Porque uno llega a la administración y llega por una cosa, por una idea, y resulta que era otra. Uno llega pensando que es la víctima de un montón de gente y resulta que el victimario es uno. Pastor, en mi casa nadie me comprende y el problema es él. Y se necesita esa administración de esa forma. Pero miren la profundidad, le dijo, entonces dice la mujer: pero ¿de dónde sacarías esa agua?, le dice, si no tienes en primer lugar con qué sacarla. ¿De dónde sacarías tú esa agua? Leamos lo que dice el texto. Me interesa sobremanera. Dice Jesús, verso 13: cualquiera que bebiere de esta agua
del pozo de José, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Yo había pensado dejar esta parte para el final, pero la vamos a abordar de una vez. ¿Sabe cuál era la necesidad de esa mujer? Su verdadera necesidad. Ella había estado buscando en las fuentes equivocadas una necesidad muy profunda de su alma. ¿Y cuál era su necesidad? No encontraba el lugar adecuado donde adorar a Dios. Su necesidad era sentir cercanía con Dios, comunión con Dios. Eso necesitaba. Pero como no lo encontraba, se dedicó a buscar maridos. Qué delicado es cuando uno no sabe canalizar. Y mire, muchos cristianos, jóvenes cristianos, abran bien sus oídos. Muchos jóvenes cristianos cometen ese error. En vez de llenarse de Dios, empiezan a buscar una pareja que les haga sentir bien y van de fracaso en fracaso, sumando necesidades de ministraciones futuras. Usted no va a pedir que me vuelvan a invitar, ¿verdad? Se pone muy feo a veces. Dice, mira, Señor, ve ya, ahora sale ya con su necesidad. ¿Dónde se adora? Porque los samaritanos dicen que aquí en Samaria. Allí en Samaria, en los tiempos del rey Jeroboam, se había levantado un templo. Porque cuando se dividió el reino, producto de la infidelidad de Israel, y eso está profetizado en la Biblia, cuando se divide el reino, entonces queda el reino del norte y el reino del sur. Si usted quiere más luz sobre eso, lea los profetas, cuando habla del reino del norte y el reino del sur, la casa de Israel y la casa de Judá. Y uno ya tiene un panorama muy, muy precioso para seguir leyendo en eso. Bueno, entonces vino este rey y dijo, si yo permito que estos judíos que quedaron acá vayan a adorar a Judá, se me va a vaciar la iglesia. Entonces mejor hizo acá su templo y puso 2 becerros de oro para que la gente viniera y pudiera adorar acá. Y está en toda esa terrible apostasía, y entonces Dios envió al ejército de los asirios. Y vinieron estos asirios, este ejército, tomaron cautivas 10 tribus de Israel, se las llevaron y están perdidas hasta el día de hoy. Y aprovechando ese vacío histórico, andan por ahí algunos corruptores de la palabra diciendo a cristianos, descubre tus raíces judías, porque tú eres uno de esas tribus perdidas. Y mucha gente cae en la trampa. Un argumento, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en su apellido tienen una letra Z? Levanten la mano. Juárez, Vázquez, Rodríguez, Diegues, Hernández, Jiménez. Levanten la mano los que tienen Z. Hermanos, ustedes son judíos y no lo sabían, hombre. Y yo he conocido gente que se traga tremendo error doctrinal y empiezan a cambiar su doctrina. Bueno, el punto es que esta mujer tiene una necesidad. Lo que ella necesita es a Dios. Pero como no encuentra dónde llenar ese vacío de Dios, va de marido en marido, de pareja en pareja. Y descubre que ninguna pareja es buena. Bueno, solo Dios. Hermano, llene su necesidad de Dios, aunque tenga marido y aunque tenga mujer. No estoy provocando divorcios. Yo le voy a decir esto. Si un hombre está lleno de Dios, va a ser un buen esposo y un buen padre de familia. Si una esposa está llena de Dios,
va a ser una buena esposa. Pero si están vacíos de Dios, van a terminar separándose y dejando hijos en ese espacio muy vulnerables y muy fructífero el terreno para que el diablo trabaje a los hijos. Porque entonces los hijos lo primero que se hacen es pelearse con Dios. Y los queremos traer a la iglesia, que vengan a oír palabra de Dios, pero ellos no quieren saber nada de un Dios que los dejó sin papá y sin mamá. Ellos no quieren saber nada de un Dios que no intervino para que tenga papá y mamá. Esta mujer tiene una necesidad grande, pero lo que ella necesita es el lugar donde llenarse de la presencia de Dios. Y entonces, punto medular del tema, le dice Jesús, mira, le dice, la adoración no es ni en este monte ni en aquel monte. Ya se escucha, estoy parafraseando, ya se escucha. Cada vez es más fuerte la presencia, cada vez están más cerca los verdaderos adoradores, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿De quiénes estaba hablando Cristo? De nosotros, hermano. De nosotros. Dijo el Señor, viene el tiempo cercano, está el tiempo en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a los tales anda buscando el Padre que le adore. ¿Sí me explico? Esos adoradores anda buscando. Aquí en el retiro, Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No adoradores de costumbre, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quién puede decir, heme aquí, Señor? Aquí estoy, Señor. Yo te voy a adorar con toda mi vida, con mi pensamiento, con mi corazón. ¿Cuál era su necesidad? Porque mire, una vez entra en esa comunión con el Señor, no importa cuántos desprecios le hagan. ¿Me explico? Está lleno de Dios. No depende del afecto humano, del cariño humano, de la aceptación humana. Y entonces quedó establecido una cosa tremenda. Yo no lo voy a abrir acá en la Biblia, pero usted lo puede abrir ahí en su Biblia. Capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Ábralo ahí. Los versos del 1 al 5. Ahora resulta que el apóstol Juan, acá donde se dieron estos mensajes, de pronto ve en el cielo a aquellos adoradores que habló Jesús. ¿Sí me explico? Juan está viendo las visiones del Apocalipsis y dice, y vi, ¿qué monte dice ahí que vio? Al monte de Sión. Y al Cordero de pie, y con él 144,000 que aprendieron a cantar un canto que no cualquiera puede aprender. Dice que los 24 ancianos, cuando se oía el canto, los 24 ancianos afinaban. Do, re, mi, fa, sol. No llegaban a la nota. Seres vivientes, criaturas de dimensiones impensables para nosotros. 4 seres vivientes, también empezaban, do, re, mi, no llegaban a la nota. Y aquí estaban estos que habían llegado rescatados de la tierra, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Y digo, a ver ustedes, canten, como que lo habían cantado toda su vida. ¿Por qué? Porque aprendimos aquí para ir a cantar allá. ¿Sí me explico? Aquí aprendemos. Hermano, quizá muchas veces no tenemos el mejor equipo, no tenemos los mejores músicos, no tenemos los más diestros ni los más hábiles, pero que tengamos el corazón de una samaritana restaurada por la palabra profética de Dios. Encontró la respuesta. Luego dice la Biblia, ella salió corriendo, entró a Samaria y empezó a evangelizar. Dijo, miren, vengan a ver, digo, allá está el Mesías. Y dice la Biblia, y muchos creyeron por la palabra de la samarita. Ya no buscó marido,
buscó ser agradable a Dios, buscó servir a Dios, buscó evangelizar, proclamar el nombre de Cristo. ¿Y cuántos días dice ahí que se quedó Jesús en Samaria? 2 días. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire, nosotros venimos acá y a veces uno piensa que lo que necesita es cambiar de carro, ¿verdad? O cambiarse de peinado, o cambiar de estilo de ropa. Tal vez ya este estilo no me queda muy bien, me voy a renovar. Y empieza a vestirse como adolescente cuando ya es viejo. ¿Por qué? Porque necesita llenar algo que está ahí en su corazón. ¿Me permite meterme un poquito más de confianza? ¿Sí? Todo el tiempo está peleando con su marido. Es que no me entiendes, no me pones atención, no me compras flores. Yo no sabía que vendías, le dice, si no te hubiera comprado flores. No me llevas a la tienda, hay ofertas, el lunes hay descuentos, ¿verdad? Porque hay algo que dentro de ella está vacío, que no la van a llenar ni las idas a comprar, ni trajes, nada. Le decía Elcana a su mujer Ana, ¿no soy yo mejor para ti que 10 o 7? 10 hijos o 7, 10 hijos. ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Y ella toda marchita. Pues no, dijo, no llegas ni a uno, papaito. Y él le daba doble porción de los sacrificios. ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Mientras no la baile no hay problema. Hasta que un día esa mujer tomó una decisión. Ya no puedo más, ya no aguanto esta carga. Y se fue al tabernáculo. Se postró en la entrada de la tienda de reunión y lloró desconsolada su alma. Y entonces vino una autoridad de Dios, que no andaba bien, pero no dejaba de ser autoridad de Dios. Y entonces llegó y le dijo, mujer, digiere tu vino. Y entonces dijo ella, mi señor, dijo, yo no he bebido vino, lo que tengo es el alma hecha pedazos. ¿Sabes qué? Dijo, que Dios escuche tu oración y que te conceda tu petición. Al año siguiente vería, chineando, decimos allá en Guatemala, cargando un niño. ¿Qué hizo la diferencia? La administración del alma. Y Elcana, según lo que se deduce, era un buen marido, pero no podía llenar un espacio, una necesidad que solo Dios puede resolver. Un espacio que solamente Dios puede llenar. Entonces vea pues, una mujer llena de Dios no va a ser problemática. Un hombre lleno de Dios no hay que andarlo vigilando, porque está lleno de Dios. ¿Sabe que en la Biblia no a cualquier individuo le llama hombre de Dios? Y dice la palabra de Dios que los cristianos, los varones cristianos, debemos ser hombres de Dios. Pero imagínense, qué lindo es cuando una esposa puede decir, mi marido es un hombre de Dios. Y no un tal por cual, por aquí, por allá y por más allá. Qué hermoso que los hijos puedan decir, mi papá es un hombre de Dios. No solamente rana, es un hombre de Dios. Que las ovejas puedan decir, mi pastor es un hombre de Dios. Encontró la samaritana lo que necesitaba, adorar a Dios. ¿Sabe que yo pienso, ese es un criterio personal, que uno debería invertir más tiempo del tiempo de alabanza en la adoración? ¿Verdad? Ese canto sin ritmo, sin melodía, sin compases, sí con música de fondo, ¿verdad?
pero sin un acompasamiento, sin una melodía establecida, donde uno puede fluir y decir desde lo más profundo de su corazón las cosas que Dios inspira en uno, ¿verdad? Gratitud, amor a Dios y recordarle a Dios los portentos y maravillas que ha hecho en nuestra vida. Porque todos los días Dios hace un milagro en nuestras vidas. Todos los días hay milagros de Dios en nuestras vidas. Entonces, este segundo mensaje de agua, que era el que quería ocupar los minutos que yo ocupé, ¿verdad? Es las aguas de la administración. Vamos por el número 4. Nos faltan 5. ¿Le aguanta? ¿Sí? Bueno, vayamos pues, más adelante. Y vamos a ir, si usted me permite, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Estaba en el 4, ¿verdad? Así, vamos a estar en el capítulo 5. Dice que había un estanque, sacamos los datos reales, dice, había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, no es casualidad, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Aquí hay un mensaje, ¿verdad? Un estanque cerca de la puerta de las ovejas y 5 pórticos, 5 ministerios, 5 funciones ministeriales. Pero había allí, dice la Biblia, un hombre. Quiero darle los datos exactos. Dice, en los pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento ¿de qué? Del agua. Pero mire qué triste, que en los pórticos ministeriales, en vez de haber gente sana, había gente enferma. En vez de haber gente con libertad, era gente paralítica, cojos, enfermos, mancos. Muchas veces hay áreas ministeriales que en vez de sanar a las ovejas, las enferman. Que en vez de liberar a las ovejas, las atan. Que en vez de procurar el bienestar de las ovejas, las ponen en condiciones deplorables. 5 pórticos, las áreas ministeriales, apóstoles, evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando usted viene a un retiro, usted tiene que regresar diferente, sano, libre, con visión espiritual, con sus oídos bien destapaditos para oír la palabra. Tiene que regresar con cántico nuevo, para que cuando está en sus ocupaciones, allá sin que haya música, sin instrumentos, sin músicos ejecutando instrumentos, usted pueda cantar a Dios, ¿verdad? Quizá preparando los alimentos de todos los días. Señor, gracias porque eres hermoso, Señor. Ah, qué bello eres. Se le quemaron los huevitos, pero adoró a Dios. Un ángel, dice el verso 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y al que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y ese día, dice la Biblia en el verso 6, Jesús decidió pasar por los 5 pórticos. Y Jesús se dio cuenta que en los 5 pórticos, en vez de que hubiese sanos, habían enfermos. Pero le llamó la atención este hombre, cuando supo cuántos años llevaba, quiso indagar qué era lo que había pasado. Y entonces le hizo a aquel hombre una pregunta redundante para nosotros. ¿Quieres ser sano? Cualquiera diría, sí. Pero sabe, hermano querido, que muchas veces somos nosotros los que no queremos ser sanos,
que somos nosotros los que no queremos ser libres, que nos hemos acostumbrado tanto a vivir de esa manera que no queremos salir de ahí, que no queremos romper los círculos viciosos, las dependencias y las ataduras familiares. No tenemos el valor para poner un alto y no repetir las mismas cosas que se vienen repitiendo por años. ¿Quieres ser sano? Señor, dijo, no hay nadie que me lleve al agua cuando el agua se mueve. Porque quizá al principio sus amigos, su familia lo llevó, pero de ver que no pasaba nada con él, lo dejaron abandonado, se olvidaron de él. Y hay gente que no quiere ser sana por lo que le pasó antes. No quieren ser sanos porque los olvidaron, los abandonaron, no los buscaron, no los atendieron, ya pasan desapercibidos y ese dolor, esa emoción negativa les va endureciendo su corazón. Dice que ese hombre que estaba allí le dice al Señor, leemos el verso 7, el Señor le respondió al enfermo, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice luego, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vayamos al verso número 14, porque no me quiero extender mucho. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Puede usted leer lo que dice a continuación? No peques más. Para que no te ocurra algo peor. ¿Cuál era la causa por la que él había terminado 38 años ahí? Sus pecados. Pero a veces, hermano, uno se ata tanto a conductas y no dispone su corazón para que en verdad experimente los cambios que tiene que experimentar. Dijo, yo no tengo quien me ayude, pobrecito yo. No, por pecadorazo estaba ahí tirado. ¿Por qué lo habrán abandonado la familia? ¿Qué clase de papá habrá sido? ¿Qué clase de hijo habrá sido? Lo fueron a tirar, como decimos corrientemente, y ahí que se queda. Gracias a Dios que Jesús no se olvidó de él. Entonces mire cómo sustituye el Señor las aguas de la sanidad, ¿verdad? De esos milagros que uno piensa que Dios no puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Dijo, no necesitas entrar el agua de Betesda. Con la palabra, que es el agua, el Señor lo levantó al instante. Amén. Bueno, ¿vamos por cuánto? ¿Por 5? No. ¿Por 6 ya? No, vamos por... A mí se me movió acá la Biblia. Vamos para 6, ¿verdad? Bueno, déjenme ver, porque se me movió aquí la página. Vamos en el 4. 4, sí. Yo le dije que iba a ir despacio para que pueda anotar, porque mi deseo es que usted pueda luego continuar. Vayamos al número 5. Quinto mensaje de agua en el Evangelio de Juan. Las aguas de la sobrenaturalidad. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Esto ocurrió después de la alimentación de los 5,000. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Las aguas de la sobrenaturalidad. Ellos nunca hubiesen esperado que ocurriera una cosa tan extraordinaria. Platicábamos con mis hermanos pastores hoy en la sobremesa de la tarde que Moisés abrió el mar. ¿Cuántos saben que Moisés abrió el mar?
Realmente no fue Moisés, pues, ¿verdad? Pero él fue el que levantó la vara. Por mano de Moisés se abrió el mar. Jesús no abrió el mar, él caminó sobre el mar. ¿Qué significa eso? Que para él no hay nada imposible. Los discípulos habían avanzado, habían remado, de pronto el Señor aparece, da la distancia ahí en estadios, una medida que no conocemos mucho nosotros, pero una distancia larga, aparece Jesús y va caminando sobre el agua. Ahí se da el evento cuando Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que también yo, ¿verdad? Y dijo el Señor, pues ven, y caminó sobre el agua. Muchas veces, hermano, en nuestra vida necesita de una sobrenaturalidad de Dios de tal magnitud que uno piensa que no puede ocurrir. Solo hay que oír la voz del Señor que dice, ven tú también y vas a conocer lo que es el poder de la sobrenaturalidad de Dios. Quinto mensaje de agua, las aguas de la sobrenaturalidad. Amén. Porque nuestro evangelio no es natural. Vivimos en un mundo natural, pero creemos en cosas sobrenaturales, ¿verdad? Vivimos dentro de un mundo de soluciones naturales, pero creemos en un Dios sobrenatural que tiene poder sobre todas las cosas naturales. Amén. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Dice el texto, usted lo comprueba, que las aguas estaban agitadas y aún el mar agitado, Jesús caminó sobre el agua. Pero no caminó así titubeante, ¿verdad? Con paso firme. Conocemos el detalle. Dijo el Señor a Pedro, bueno, también tú ven. Y empezó Pedro a caminar. Y de pronto, Pedro se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque dudó. Mire, muchas veces el Señor ya nos tiene la salida del problema, ¿verdad? Y uno, porque duda, no ve el poder de Dios. Bueno, no sigo porque si no me extiendo. Vamos por las 5. Mensaje número 6 de agua. Póngale mucha más atención a lo de la adoración porque en ese yo quise puntualizar un poquito más la importancia de la adoración. En el capítulo número, ¿qué estamos, Dios mío? Permítame. Estábamos en el 6, pero ahora vamos a ir al capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿cuál era ese último gran día de la fiesta? Le cuento así lo más breve posible qué era lo que ocurría ahí. El ciclo religioso judío tenía 7 fiestas: Pascua, Ácimos, Primicias, Pentecostés, Trompetas, Expiación y Tabernáculos. Ahí arrancaba el nuevo ciclo para el siguiente año. Pero la fiesta de los tabernáculos era una fiesta muy alegre, de mucho compartir. La gente dormía en las plazas, dormían en los techos de las casas, en enramadas, porque era para recordar cuando salieron liberados de la tierra de Egipto. O sea, era una fiesta de liberación, recordar la liberación, la mano poderosa de Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Con el paso del tiempo, los escribas, los sacerdotes, añadieron un día a la fiesta. La fiesta era solo 7 días. Pero ellos le añadieron un día más, el día número 8. Y le llamaban así el gran día de la fiesta. ¿Por qué le llamaban de esa manera? Porque ese día se organizaba una especie de convite, una procesión. El sumo sacerdote llevaba un cuenco, iba al estanque del Siloé, que significa enviado, tomaba agua del estanque del Siloé en el cuenco, y encabezaba la procesión de los sacerdotes. Ese día se establecía que era un ayuno de agua, nadie podía beber agua, hasta que el sacerdote llegara al templo y allá en el altar de los sacrificios derramara el agua que había recogido del tanque, el estanque de Siloé. Y entonces con mucha solemnidad iba el sacerdote con el cuenco de agua, caminando con todos los sacerdotes, el pueblo expectante del derramamiento del agua. Y ese día que está Jesús ahí, va caminando la procesión sacerdotal
con el cuenco de agua para derramarla en el altar de los sacrificios, cuando en medio del silencio solemne se escucha una voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Arruinó la fiesta. Mire, si el hecho de quererlo matar les echaba a perder todas las fiestas. Y mire lo que dice luego. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Mire qué aguas más interesantes. Porque, querido hermano, cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, se abre una fuente en nuestro interior. ¿Sabe cuál es el problema? Que con el paso del tiempo entristecemos al Espíritu y apagamos al Espíritu. Por eso hay mandato. Hay mandato en la palabra. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces no es solo que uno diga, yo ya fui bautizado con Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo con Espíritu Santo, de esta zona, mire, se habilita una fuente. Eso es la llenura del Espíritu. Y desde acá brota y fluye esa agua. Lo dijo el Señor, de su interior, de sus entrañas, de su ombligo, brotarán ríos de agua viva. Pero a veces uno, en vez de que le broten ríos de agua viva, le brota amargura. Y acá dice, es que solo lo miro y siento que se me aprieta aquí. Sí. No hay ríos de agua de vida. Hay ríos de amargura, de resentimiento, de dolor, de tristeza, de enojo, de incomodidad, de celos, envidias, contiendas, murmuraciones, quejas. ¿Logró llenar el cuadro del bingo? Pero la promesa del Señor es que los cristianos de acá, mire, brotarán ríos de agua viva. Ese es el mover del Espíritu Santo, que no lo conoció ninguna creación antes, ni lo conocerá ninguna creación después. ¿Por qué razón el Señor dejó eso solo para nosotros? ¿Sí me estoy explicando? Por eso miren lo que uno hace. Trabaja, uno sirve, tiene que tener ese río activo, fluyendo, ¿verdad? Porque si no, lo que uno hace no fructifica y empieza quizá a generar algún tipo de incomodidad. Hace rato que le digo que voy rápido y me estoy tardando más de lo necesario. Vamos por la número 6, ¿verdad? Vamos a las 7. Son 9 nada más, nos faltan 3. ¿Sí aguanta para las 3? Bueno. Las aguas de la ceguera espiritual. Capítulo número 9 del libro de Juan. Había un hombre que nació ciego de nacimiento. Bueno, estoy redundando. Un hombre que nació ciego. Y los discípulos se inquietaron y dijeron, Señor, este nació ciego porque sus papás pecaron o porque él pecó. Y dijo el Señor, no, este está así para la gloria de Dios. Porque lo que da a entender el texto es que aquel hombre no tenía globos oculares, sino solo las cavernas de los ojos. Por eso Jesús repitió el mismo procedimiento del Génesis capítulo 2 y verso número 8. Barrito, lodo, tierra, ¿verdad? Dice ahí que tomó polvo, le mezcló su saliva, hizo dos, ¿sí entendemos lo que es bodoque? ¿Bodoque? No, bodoque, un chipuste. Bolita, mejor, sí. En inglés queda mejor.
2 bolitas de lodo. ¿Te puedo usar de ejemplo, mijo? Sí, bueno. Y entonces tomó el Señor las 2 bolitas de lodo de su saliva con tierra y las colocó en los agujeros. Y aquel que no tenía ojos, le hizo ojos. Hermano, ¿quién es capaz de hacer un ojo? Solo el Señor. Y luego le dijo, pero ahora ve al estanque del Siloé, el estanque del enviado, y lávate el lodo sobrante. Y cuando se lavó, el hombre empezó a ver. El hombre empezó a ver. Porque ahora estaba estrenando ojos. Y no sé si eran grises, verdes, azules, celestes, color miel, almendra o negro azabache. Con sus ojos. Las aguas que te quitan la ceguera espiritual. La peor maldición en la que puede caer un cristiano es volver a caer en una ceguera espiritual. Porque de la ceguera espiritual nos sacó Cristo Jesús el día que nos salvó. Pero uno por diferentes razones de pronto puede perder esa bendición de que su visión espiritual esté correctamente ajustada, que no tenga aberraciones, que no tenga distorsiones, sino que pueda ver correctamente, ¿no? Por eso dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo la vista ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. No poniendo los ojos en los pastores ni en los hermanos, no. Puesto los ojos en Jesús, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Bueno, vamos por las 7 si no estoy equivocado. Vamos a la número 8. Ya vamos terminando, hermano. Usted va a poder ir a cenar tranquilo para luego ir a dormir. ¿Sí, mijo? De la ceguera espiritual, ¿sí? Vamos a la número 8. Las aguas de la humildad. Aquí ocurre una cosa muy linda. Yo le dije más temprano, algunas veces Jesús hizo apariciones en multitudes, algunas veces redujo más el número, otras veces redujo más el número, y tenía esa manera de trabajar el Señor. En el capítulo número 13 del Evangelio de Juan, Jesús se recluye solamente con los 12. Ya no fue de multitudes, no solamente están los 12 recluidos con él. Y entonces Jesús hizo una cosa extraña. Dice que se levantó de cenar, se levantó de la cena, se ciñó una toalla en su cintura, tomó un lebrillo, una vasija, palangano o guacal, la llenó con agua y empezó a lavar los pies de los discípulos. El primero que replicó, que se atrevió a replicar, fue Pedro. Dijo, Señor, tú lavarme los pies a mí, jamás. No estaba haciendo un alarde Pedro. No, Pedro había logrado entender quién era Jesús y Jesús es el Señor. ¿Ven? Pero mire cómo se está humillando. Lavando no los pies de hermanos que venían saliendo del pedicure. Eran caminos polvorientos, se usaban sandalias abiertas. Entonces los piececitos venían llenos de tierrita y de sudor y de todo, ¿no? Y entonces toma el Señor al primer discípulo, no sabemos quién fue. Dijo, dame tus pies. Yo pienso que de puro miedo no dijo que no, ¿verdad? Aquellos pies así y las uñas así cruzadas. Y lavó los pies. Va con el segundo. Cuando llegó con Pedro, el agua ya iba mera especial, ¿verdad? Pero no fue eso lo que lo frenó. Y entonces dijo Pedro, Señor, tú eres el Señor. Tú no puedes lavarme los pies a mí. Si no te lavo los pies, pierdes tu herencia.
Y entonces dijo Pedro, Señor, entonces no me laves solo los pies, aunque sea con esa agüita así como está, también la cabeza. Dijo. Pedro, el que está limpio por la palabra, solo necesita lavarse los pies. ¿Y qué significa eso? Humillarse. Son las aguas de la humillación. El rey del universo, el creador de todas las cosas, lavando los pies sucios, desalineados, de simples mortales. Pero mire las consecuencias de no ser humilde, se pierde la herencia. Las consecuencias de no humillarse. Y querido hermano, en este camino de fe, uno tiene que aprender a humillarse. Hay un dato que necesita ser corroborado al 100, por supuesto. Usted conoce la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Dice este dato que cuando el trigo da fruto, la espiga se agacha por el peso del fruto. Pero la cizaña, como no tiene fruto, sino que simula el fruto, permanece erguida. El trigo, cuando da fruto, es humilde, baja la cabeza. La cizaña no. La cizaña, como solo aparenta el fruto, se mantiene erguida. Estas son las aguas de la humillación. Amén. Vamos a la última. Espero le esté quedando buen material para que usted pueda continuar. Y la número 9, nos vamos hasta el capítulo 19, le decía, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan ocurrieron la noche antes que Jesús fuera entregado. 5 capítulos. Al final del capítulo 17 Jesús es tomado prisionero, pero esos 5 capítulos ya no fueron mensajes públicos, ya no fueron apariciones públicas, sino una ministración solamente a estos 12. Ahí mismo fue descubierto Judas, ahí el Señor instituyó la cena del Señor, ahí el Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Vamos al número 9, porque ahí vamos a terminar. Capítulo 19. Jesús es llevado a la cruz, ocurre todo lo que tenía que ocurrir. Dice en el verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, ¿verdad? Verso 24. Este soldado, no sabemos por qué razón, se acercó y con la lanza golpeó el costado de Jesús. Y en el momento que golpeó el costado de Jesús, al instante brotó sangre y agua. Y la Biblia dice que un pacto de Dios solo se puede habilitar con sangre y agua. En el momento que brotó del costado de Jesús sangre y agua, se abrió la puerta para nosotros. Estas son las aguas de la inclusión de los gentiles. Estas son las aguas de la inclusión nuestra en el plan de Dios. Dice la Biblia que cuando le iba a dar compañera el Señor a Adán, lo durmió, abrió su costado, sacó la costilla y se la llevó. Nadie sabe para dónde. Pero cuando la regresó, ya era una mujer. Hermano, ese detalle marca por qué hay diferencia entre hombres y mujeres. Porque los hombres provenimos del barro, las mujeres vienen de hueso. Por eso los hombres somos más débiles para algunas cosas. Llorones, dicen las hermanas. Dicen, no, ya mal trabajo, hoy no voy a poder llegar, me siento muy mal. Tiene 37.7 de fiebre.
llama a los ancianos, que alguien de ellos predique, yo no puedo oír, me estoy muriendo. Porque venimos de barro, somos frágiles, físicamente hablando, pero muy fuertes, emocionalmente hablando. Las mujeres no. Las mujeres están hechas de huesito. Ellas están con fiebre, con dolor y con la vacuum pasando por toda la casa. Y allá en la estufa tienen la olla cocinando los frijoles. Y allá en la lavandería está la lavadora lavando la ropa. Y en la otra esquina bañando al perro. Y no, indetenibles. Y ardiendo en fiebre. Pero emocionalmente, pasos frágiles. Si no se les da un abrazo, se enojan un año. ¿Qué buscó el soldado en el costado? La costilla. Buscó la costilla de Cristo, la esposa de Cristo. El postrer Adán trae también su esposa adentro. Y dijo el soldado, guiado por el diablo sin lugar a dudas, ¿verdad? Dijo, hay que matarla antes que nazca. Y lanzó el golpe. Y la respuesta del Señor dijo, pues no la vas a poder matar. Con sangre y agua yo la voy a limpiar. Con sangre y agua yo la voy a lavar. Con sangre y agua yo la voy a salvar. Con sangre y agua voy a hacer un pacto con mi iglesia. Voy a hacer un pacto con mi esposa. Con sangre y agua. Las aguas de la esposa. Número 9. Ahí le queda material, hermano, para que aguante usted hasta el otro retiro. Amén. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. Me gustaría que un tecladista, el hermano que está de turno en el teclado, por favor. Y usted quédese sentadito, no se mueva, no se mueva. No voy a hacer un llamamiento de altar, no. Porque a veces uno llama al altar y alguien por pena, por algún complejo, por una autoestima baja, por un prejuicio o por temor no pasa, pero en su corazón hay un palpitar de Dios. Hay algo de Dios. Cierre sus ojos.